seguir sabiendo. La vida espiritual es lo que engloba toda la vida cristiana. Para llevar a plenitud lo que dice el catecismo, una de las cátedras que estuvieron desarrollando estos días, el cristiano necesita de una vida espiritual. Para defender la vida, además de los principios ciudadanos, necesitamos de una sólida vida espiritual. Para defender y comprender la divinidad de la Virgen y pedir su auxilio en las noches oscuras, necesitamos de una vida espiritual. Para la razón y el aumento de la fe, necesitamos de una ejercitada vida espiritual. Porque así como le mencionaba a Van y a Iván antes de empezar, la estudiosidad también es una virtud. El cristiano debe ser roca firme. Siempre debe andar vestido con la virtud de la fortaleza. No puede estar dormido, debe andar siempre armado. Jesucristo nunca reprobó la vida militar, la vida castrense. El cristiano debe andar con una espada en la mano y la otra la oración. Listo para el combate, nos decía San Pablo, apóstol. ¿Y a qué combate me refiero? No al que solemos entablar con nuestros vecinos o con las personas que no comparten nuestros principios. Me refiero al combate interior. Ese combate es el primero que debemos librar. San Ignacio nos muestra la receta. Lo estábamos mencionando hace rato. Feliz de nosotros que poseemos a los santos, quienes nos cuentan detalladamente el camino que ellos ya percorrieron. Y San Ignacio nos habla de 4 puntos bastante puntuales. Nos habla de la oración, la confianza plena en Dios, la desconfianza total de uno mismo y el ejercicio de las virtudes. No podemos decir que la oración es la cosa más santa o meritoria que existe, porque estaríamos mintiendo. Si reflexionamos un poco, veremos que es necesaria, porque la oración es la única cosa necesaria, pero la más santa, sin dudar, es la Eucaristía, la misa. El cristiano no puede practicar virtud alguna sin auxilio de la oración. Hacia allí debe caminar el sentido de la vida del cristiano. Eso nos dice San Agustín, y también lo refuerza San Juan de la Cruz. Milicia es la vida del hombre en la tierra. Tenemos, de ejemplo, la vida de Job, que les invito bastante a leer. Cada vez que me tropiezo con una adversidad o cuando me doy cuenta que no avanzo en la oración, trato de leer la vida de Job, les invito. Y la vida de Job nos enseña que entre la paciencia y la piedad no hay explicaciones humanas, realmente no las hay. Por eso insisto, la primera tierra que hay que conquistar es la tierra del alma. Es el primer territorio donde resistir, es el territorio del alma. El cristiano siempre debe compararse y en todo momento a Cristo. Nosotros tenemos un ejemplo al que seguir sin dispersarnos bastante, ese es Cristo nuestro Señor. Y Él tiene un modelo de vida castrense. Y cuando digo esto, muchos quizás se preocupen o se espanten. La blandura con la que siempre describen a la juventud no es de cristiano. No sé si ya les llegó a pasar que alguna vez algún anciano o persona mayor reproche a la juventud por su blandura. La blandura no es de cristiano. Recuerden que Cristo desafió el Sanedrín. Siempre nos quieren tacharnos un Cristo pacifista, pero el mismo Cristo desafió el Sanedrín. Nuestro Señor siempre tuvo un carácter recio
e imperativo. Así actuaba nuestro Señor, siempre en batalla contra el demonio, cuando quiso tentarle. Y en los diversos pasajes bíblicos, actuaba con naturalidad, cargado de fuerza omnipotente, y ese espíritu de nuestro Señor es el que nos invita a cultivar y nos invita a superar la falsa espiritualidad que nos hace como que débiles o pacifistas a los jóvenes. Hay que cultivar, ejercitar y practicar la virtud de la fortaleza, rechazando siempre la tibieza. El tibio es el que no avanza, el que no crece, el que ejerce una espiritualidad a medias. Al joven siempre hay que exigirlo heroísmo. Con esa enérgica vitalidad que poseemos, no nos puede faltar la alegría. Y la alegría no puede faltar en la vida del cristiano. No se puede combatir sin ella. La fortaleza y la alegría van de la mano. Tener plena conciencia que somos vulnerables. La fortaleza es esa virtud que nos ordena, es la virtud que ordena la voluntad del hombre hacia la busca del bien. Y es la alegría la que hace sobrellevable ese trayecto, porque el trayecto de la búsqueda del bien es un camino tan angosto, tan doloroso. El camino hacia la espiritualidad, el camino del cristiano es un camino de calvario. Y si no tenemos fortaleza, y esa fortaleza no está aliada a la alegría, difícilmente la sobrellevaremos. Decía Juan Vázquez de Mella: Señor, yo quiero estar dispuesto para ir a la batalla final, hasta el final. Que sea tu nombre el último que pronuncie en mis labios, y cuando mi lengua quede muda con el postrer esfuerzo de mis brazos, se alce mi pluma como espada, que te salude militarmente al rendirse a la muerte peleando por tu causa. Es imposible preservar o preservarse en la virtud sin el auxilio de la oración. Es la oración la que nos lleva a la perseverancia final y a tener esa valentía de dar la vida por Cristo. La oración es para el alma, decía San Agustín, lo que el fuego es para el hierro. ¿Cómo hacer durar la caridad si Dios no nos da esa perseverancia? ¿Cómo Dios nos dará esa perseverancia si no la pedimos? ¿Y cómo pediremos sin oración? Quien no reza mucho nunca llegará a la santidad. La oración es la raíz del valor imperecedero de esta consigna. La oración es la raíz de la vida fecunda. Y mis palabras aquí solo serán como meditación para todo lo que le voy diciendo. Debemos aprender a mirar la vida eterna como la miraban los santos. Debemos aprender a mirar la vida con esa mirada valiente que tenían los mártires. Debemos aprender a mirar a la patria eterna como la miraban los mártires. Imagínense la mirada que tenía San Pedro en su glorioso martirio. Una vida repleta de oración y fortaleza reflejada en sus pupilas. Cabeza en tierra ahogada en llantos que en vertientes bajas, mientras toda mi sangre se cuaja del cielo de Roma. Que el sol cortó la luz como navaja, debe acechar la noche, morir así, Señor, me lo merezco. Sin ti, la playa, mi barca, y los peces, yo que tuve al mar parentesco, no se oye, Señor, el gallo. Acéptame este envío, te amé como quisiste la 3 veces. Toma tus llaves,
Cuídalas, Dios mío. Esas fueron las palabras de San Pedro en su martirio. La juventud debe estar llamada al heroísmo. No debe abocarse a lo nuevo, olvidando lo perenne. La juventud debe estar en orden, no en el Dios. Una juventud valiente, vigorosa, capaz de defender a los ancianos y a los niños, que pueda reconocer el error, acogerla con caridad y enfrentarla con virilidad, como nos decía ayer el padre Hugo. Lo que necesita la juventud es la pasión de los apologistas, la valentía de los caballeros, la resistencia de los catecúmenos, la contemplación y la capacidad adorante de los monjes, el decoro y la decencia de nuestros caudillos, de nuestros abuelos. Debemos levantar un refugio fuerte, genuino y alegre, en cuyas instancias se justifiquen el servicio y el honor. Y ese refugio es la oración. Y aquí me adentro al segundo punto que me habían pedido que pueda tratar con ustedes, son las virtudes. No es posible llegar a la santidad sin vida espiritual. Y para ejercer esta vida espiritual, además de la oración, necesitamos a las virtudes. Hablar de estos pilares, que son bastones, que nos hacen llegar a la santidad, nos tomaría horas y horas y horas, que gustosamente podría hablar en otra ocasión, pero hoy me limitaré a una sola virtud, que es la virtud primera, que es puerta para muchas virtudes. Y aquí les hablo de una virtud que me tomó mucho tiempo comprenderla, porque yo trataba de comprenderla con los libros y no en cumplirla, que es el pudor. El pudor no es una invención o una arbitrariedad de la Iglesia. El pudor es connatural al hombre. El hombre pide pudor. Lo patológico es la impuricia. Y lo grave y terriblemente dramático de nuestro tiempo es que lo patológico, la anomalía, se presenta como algo normal, algo natural. Después del pecado, el hombre siente vergüenza. Hildebrand fue un estudioso sobre el pudor y nos decía en concepto qué es el pudor. Entonces el pudor es la capacidad del hombre para detenerse ante el misterio. Cuando un hombre es capaz de detenerse reverencialmente ante el umbral del misterio, hay que volver a resaltar incluso este concepto. Entonces el pudor es cuando el hombre es capaz de detenerse reverencialmente ante el umbral del misterio. ¿Se trata de cubrir el cuerpo? Sí, por supuesto, pero es mucho más que eso, porque poco y nada me servirá cubrir el cuerpo si no soy capaz de detenerme ante el umbral del misterio. Hay una obra clásica del poeta Hesiodo que se llama El trabajo y los días. En esta obra, Hesiodo explica en un pasaje particular el origen del mundo y sus edades. Habla de la edad de oro, que es un estado paradisíaco, y sucesivamente otras edades. Y como consecuencia del pecado, en el mundo, estas edades van decayendo. Entonces, a la edad de oro le sobreviene la edad de plata, luego está la de bronce, luego la de hierro. Es la decadencia en autonomacia, donde todo ya es oscuro, donde todo ya es banal. ¿Y qué ocurre en esta edad de hierro? Nos dice esto. Que la diosa de la memoria, Némesis, decide marcharse, porque ya no hay nada digno de ser recordado. Todo se ha vuelto tan despreciable que la diosa de la memoria decide marcharse. Y para sorpresa de todos, la diosa del pudor se cubre con un manto purísimo, la toma del brazo y se va con ella. Le dice, si tú te marchas, me voy contigo. Es decir,
si no hay nada digno de ser recordado, ¿qué puede hacer el pudor en una sociedad en donde la misma memoria siente vergüenza de recordar? Porque no hay nada digno de ser recordado. Entonces comprendemos que el pudor protege la vida biológica, pero también protege la vida espiritual, que es nuestro punto principal. Y esto es lo más importante. Es necesario para el perfeccionamiento espiritual, ciertamente, es importante. Pero en el primer punto, en el aspecto meramente físico, tampoco hay que subestimar la presencia del pudor, porque resguarda la función sexual, seguramente ya lo habían escuchado. Antiguamente, lo obvio era lo obvio, no era necesario explicar detalles, ni siquiera de las funciones sexuales. Pero hoy en día, en la actualidad, ante lo obvio hay que dar incluso los mínimos detalles, porque un día, no muy lejano, vamos a tener que entablar una guerra, como dice Chesterton, para comprobar de que el pasto es verde. Hoy es el siglo de las opiniones y de las verdades relativas, entonces siempre hay que tratar de explicarlo bien. Lo que custodia el pudor es mucho más importante. El pudor, además de su función en la vida biológica, custodia la vida de la gracia. Y la vida de la gracia es la que nos dará una saludable vida espiritual. El pudor es connatural al hombre, volvemos a repetir. No lo necesitan los ángeles. No escuchamos hablar de que Dios le pide pudor a los ángeles. Tampoco Dios le pide pudor a los animales. El pudor es connatural al hombre, porque no es una cultura o de ciertas instancias. Tengamos muchísimo cuidado con el relativismo cultural también, que dice que el pudor es un invento de una época histórica o una imposición de la iglesia. Todos los pueblos, en diferentes épocas presentaron diferentes puntos o aspectos del pudor. Nosotros escuchamos de los exploradores y misioneros que siempre se han quejado del choque que es encontrarse con una sociedad. En las cartas de los jesuitas leemos el choque que ellos se encontraron al toparse con una sociedad que practicaba la promiscuidad, pero que incluso en esta sociedad que no practicaba el pudor, había ciertas señales, como los guaraníes, en el trato, en la reverencia hacia los ancianos, en el respeto hacia el cacique. También hay que dejar claro aquí lo que el pudor no es. ¿Sí? Es propicio aclarar también lo que no es. Como decíamos que tenemos que aclarar incluso hasta lo obvio. El pudor no desciende un bien inferior. A pesar de que decimos que también ayuda en la vida biológica, no desciende un bien inferior. De lo contrario, no sería una virtud. Bastaría andar por la vida con una túnica, no es tan fácil ser pudoroso. Existe ciertamente una gradualidad pedagógica, porque el pudor inicia por la ropa, luego los gestos, el pensamiento, etc. Pero no se agota ahí el concepto del pudor, y mucho menos en el cultivo del pudor. Existe un pudor corporal, un pudor físico y un pudor espiritual. Y en todos los casos, el pudor protege el tesoro más preciado del hombre, que es su intimidad. El pudor no es solo una virtud olvidada, sino en muchos casos le llegué a escuchar incluso que no se considera como virtud, más bien una costumbre. Cuando vemos a chicas que usan ciertas ropas, que decimos, bueno, le pareces a tu abuela, como si fuera que es costumbre de las abuelas. O generalmente tachan a las personas pudorosas como personas neuróticas que intentan imponer algo. Y la verdad, estoy sincera,
no conozco ni un solo hospital para castors. Hay muchos modos muy sutiles que nos ayudan a quebrar la vida espiritual. Y aquí vemos la importancia del pudor. Las virtudes van de la mano y están llamadas a vivir juntas. Por ejemplo, la caridad con la verdad, la misericordia con la justicia. Virtudes que vemos en la actualidad están bastante separadas. Y cuando se divorcia el pudor de la castidad, es sumamente grave, porque esta es la que nos lleva a la escalera de la espiritualidad. El pudor radica en la templanza. Y sí, tanto el pudor como la castidad y las demás virtudes, la templanza es la que le agarra y le toma de la mano a todas. Porque la templanza es la que nos ayuda a evitar la disminución de la virtud, que sería la impuricia, y también el exceso de la virtud, que es el puritanismo, que generalmente es la caricatura de pudor que se le pone o que se le suele reprochar al católico cuando trata de portarse pudorosamente. Decimos, ay, es un puritano, que nos dice ciertas cosas o se porta con un exceso. Entonces el pudor es la tendencia y el hábito de conservar la propia identidad a cubierto de los extraños. Se dice que una persona impudorosa se comporta en público como las demás personas se comportarían en privado. Pero ojo, aquí hay que dejar en claro que el modo esperado de portarse del cristiano debe ser digno del público. Y hay que insistir bastante en esto, como lo hace un sacerdote, el padre Petit Ben Murat, que recomiendo todos sus escritos, es un gran educador. El padre insistía bastante en este punto porque decía de que los cristianos dejamos lo peor para el interior. Y decía, qué degradado está el hombre que reserva la peor parte para la intimidad. La intimidad, no en el ámbito del confianzurismo, y que siempre llega a la promiscuidad, sino que uno debe ser señor en la intimidad. Y si uno es señor en la intimidad y conserva ese señorío en la intimidad, estando solo cuando nadie ve, entonces podrá ser señor en público. Aquello que decía un poeta que me agrada mucho, que se llama Eso puedes dar clase. Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuando yo escribir de vos deseo, vos sola escribiste, yo solo leo. Nadie puede dar lo que no posee. Eso decía Garcilaso cuando hablaba de la Santísima Trinidad, porque en su intimidad estaba repleta de Dios. Entonces él decía de que él nada más era un instrumento. Y de tres maneras podemos amparar esta virtud tan importante que es puerta para las demás virtudes. En el lenguaje, en el vestido, que es mucho más superficial, y en la vivienda. ¿Se dan cuenta que estos tres puntos son meramente biológicos? Existe un pudor que debe reunir la vivienda. Y no me refiero al ámbito arquitectónico. El hombre busca el refugio de forma natural. La vivienda no solo protege de lo externo, es el lugar del rito, de la oración, de la vida religiosa doméstica. Toda nuestra fe nosotros lo heredamos. Bueno, en casos particulares que lo heredamos afuera, pero generalmente lo traemos de cuna, de nuestras abuelas que rezaban el rosario de nosotros, de nuestra mamá que nos llevaba a la catequesis, del papá que nos acompañaba a misa. Entonces el hogar, la vivienda tiene un papel muy importante. Un ejemplo aquí, en este exacto momento, yo me encuentro en la capilla privada de un hogar que os muestro. Es una capilla sencillita,
es la que nos enseña el pudor en el hogar, en la vivienda, sin muchos detalles. Un lugar digno para recordarnos de que ahí está Dios. Porque es en el hogar en donde cultivamos prácticamente todo. El pudor también tiene relación directa, además de la vivienda que nos construye, tiene una relación directa con el vestido. Y cuando digo vestido no me refiero a la ropa meramente femenina, a la prenda femenina. Varias veces charlas a las chicas, así que cuando digo vestido, los varones tapan sus oídos y dicen, bueno, esto es para ustedes. No, me refiero a vestido, prenda general. Y esta virtud no se encaja a un yo me abrigo más o yo me abrigo menos. Se trata de cubrir el cuerpo como una señal de posesión que se tiene sobre uno mismo. Te cubro porque yo tengo el dominio de mi cuerpo. Entonces está el pudor en la vivienda, luego el pudor en la vestimenta, y nos viene en última instancia el pudor del lenguaje. La palabra siempre ha tenido un peso y en épocas pasadas era lo más valioso. Ya escuché a varios ancianos decir que lo más importante que ellos tenían era la palabra. Incluso la historia nos recuerda de que se hacían compromisos gigantes y la única prueba no era un documento escrito ni algún bien, sino que era la palabra de la persona, que era lo que más valía. Y esto se fue deteriorando con el tiempo. Tanto que los estudiosos de gramática decimos que la palabra es Dios, porque la palabra es la verdad. Entonces la palabra en gramática nos representa a Dios, la verdad propia. Y es en la palabra, nosotros también tenemos que practicar el pudor. Es necesario el uso y el cultivo del lenguaje pulcro, del lenguaje bello y sonoro. Hay modos de hablar que realmente son tan tocantes y son tan impúdicos. No sé si ya les iba a pasar, y generalmente eso pasa entre los jóvenes, entre gente de nuestra edad. El cristiano debe practicar el pudor en el soliloquio con uno mismo. Debe practicar el pudor cuando uno habla solo, cuando plantea sus ideas. Debe practicar el pudor en el diálogo con los demás, cuando estoy hablando con mis amigos, cuando estoy hablando con mi familia. El padre Jorge Miguel, que estuvo compartiendo con ustedes, recuerdo que en nuestra época de hablábamos de temas que no nos elevaban. Él decía, ustedes tienen que cultivar la conversación del cielo. Si van a reunirse a hablar, cuiden el pudor y hablen de cosas que elevan. Pónganse a hablar de diferentes temas, pero que sean temas que elevan. No se pongan a hacer chistes verdes ni a hablar de temas que no les cultive el alma. Y nos parecía tan exagerado, pero con el tiempo les fuimos agradeciendo, porque sí, es sumamente importante practicar el pudor en el diálogo. Porque si practicamos el pudor en el soliloquio, practicamos el pudor en el diálogo, esto nos llevará al pudor en el silencio, que es la matriz de todo este conversatorio que estoy teniendo con ustedes. El silencio que nos lleva a la oración. Y cuando nos sentamos sentados a practicar la imposición espiritual, no temamos invocar el dulce nombre de María. Ella es el antídoto de todo y para cualquier situación que se nos presente. Ayer el padre Hugo nos explicaba la importancia de la Virgen. Ella realmente es el antídoto para todas las circunstancias. El encuentro con Dios, la santidad en sí reclama y necesita una intimidad personal. Y solo el hombre pudoroso es el que tiene esta intimidad resguardada. El encuentro con Dios, la santidad reclama y necesita una intimidad personal. Y que el hombre pudoroso es el que tiene
esa intimidad resguardada. Me gustaría terminar estas cortas reflexiones diciéndoles propiamente que las virtudes, esta, la del pudor, la templanza, la vida espiritual, todas nos lleva a una que también es puerta de todas, que es la castidad, dentro de la cual se extiende y se entiende el pudor humano. San Dionisio nos decía que lo oculto lo veneramos al no exponerlo, lo inefable al callarlo, y esto proviene de la santidad y de la castidad del ánimo que no se extiende fuera de la mesa. Y coincide con esta frase latina de Santo Tomás de Aquino, que dice que la castidad del ánimo, o sea, que tenemos que tener castidad de ánimo para que no se extienda, para que no nos extendamos fuera de las metas. Es únicamente el amor casto el que lleva a un silencio fecundo para la contemplación. Castidad, entonces, vuelvo a repetir como el pudor, es mucho más que una continencia física, porque cuando hablamos de castidad, las personas lo limitan a nada más continencia física. No, es mucho más que eso. La castidad es la que hace callar todo lo que nos perturba. Es ese silencio que impide el alboroto. No es un silencio de vacío, sino es ese silencio en el ser, en su logro más pequeño. Dice Saint-Exupéry, el que escribió El Principito, silencio, puerto para barcos. Silencio de Dios, puerto para todos los barcos. Es ese silencio el que nos hace caso. Y vuelvo a preguntarles, ¿qué es la castidad? Entonces la castidad es silencio. La castidad es misterio, como el pudor. Es respetar la naturaleza de las causas. Es sobriedad, es austeridad. Como jóvenes, de joven a joven, de corazón a corazón, como decía John Senior, debemos educarnos en el pudor y educar en el pudor. Sepamos que divertirnos no es necesariamente una vida de libertinaje. Sepamos también instaurar la atrapelia, la buena formación, como lo estamos haciendo ahora en un pleno domingo. Sepamos ser templados. Evitemos todas las adicciones virtuosas. Decía un poeta argentino, Marechal, Señor, clavo mi rodilla en la frente, pero ¿cómo salir de las noches dolientes? A lo que el Señor le respondió, en su noche y toda la mañana estriba, de todo laberinto que sale por arriba. ¿Cómo salimos del laberinto del mundo para avanzar en la vida espiritual y llegar a la santidad? Salimos de arriba, de Dios. Vuelvo a insistir que si la tentación nos ronda y creemos que podemos ser presa de los pecados, de la impudicia, de la tibieza y de la falta de castidad, es un resultado infalible el que da al pronunciar el santo nombre de María. Volvamos los ojos a María, a ella que andaba por las calles nazarenas, ella que es calle de Dios, eterno verde. A sus pasos los ángeles celestes llevaban a su escena, soñando con el Rey de los Amores. Desde la concepción hasta el Calvario, su vientre cobijaba los milagros. Su corazón presentía todos los dolores, y a su sombra de la luz se desafiaban salvos alabanzas y lores. Y el agua de arroyo se olvidaba porque seguía al Mayo de María, que es la flor de flores. María, digamos nosotros los jóvenes, María, no nos niegues nunca tu mirada. Viva la Virgen, viva Cristo Rey, muchísimas gracias.